Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Hoy inició el plan de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Cuenca. Directores de hospitales públicos podrían ser separados si no cumplen con los parámetros del plan piloto de vacunación. Primer ministro de Reino Unido advierte que la variante británica de COVID-19 es 30% más mortal. Procuraduría pide a la Corte Nacional de Justicia embargar los bienes de los sentenciados en el caso Sobornos, entre ellos el expresidente Rafael Correa. En la ciudad de Cuenca se inició la primera fase de vacunación contra el COVID-19. El doctor Pablo Bolaños, médico del Hospital Vicente Corral Moscoso, fue la primera persona en ser inoculada. 390 dosis fueron entregadas para 3 casas de salud. El doctor Pablo Bolaños, médico internista de primera línea del Hospital Vicente Corral Moscoso, fue la primera persona vacunada en la capital Azuaya dentro de la campaña de inmunización contra el COVID-19. El galeno, que al igual que todo el personal médico, enfermeras y de sanitización, cumplieron una sacrificada tarea desde el 14 de marzo del año anterior hasta esta fecha en la atención a miles de afectados por la pandemia. Son sentimientos encontrados porque creo que cada uno cumple un papel importante en el ámbito de los cuidados de la salud. Todo el personal operativo que está ahí frente a los pacientes 24 horas, los 7 días a la semana, presto a brindar la atención. Entonces, genera mucha expectativa por todos. El doctor Julio Molina, director de salud de la zona número 6, calificó de histórico este inicio de la vacunación contra el coronavirus, augurando que este acto médico tendrá un fiel cumplimiento a una agenda de vacunación programada, misma que toma en cuenta primero a las personas que enfrentan a este peligroso y mortal virus. Quienes están en zona gris, en zona negra, quienes están en las emergencias de COVID, quienes están en triaje de COVID, y las personas administrativas que entran a hacer labores dentro del área COVID. Sobre las críticas de la comunidad y de varios médicos al pequeño número de vacunas asignadas para toda la ciudad y provincia, la autoridad dijo que es apenas el inicio de muchas entregas. Nos llegaron 390 dosis, pero estamos asegurando que nuestro plan de contingencia, asegurando la segunda dosis, ¿no? Luego del primer inmunizado, se continuó con la vacunación de un buen grupo de personal médico en las 3 instituciones de salud designadas. De igual manera, se procedió en la ciudad de Azogues con 56 internistas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El gobierno creó un comité de transparencia que vigilará cada etapa del proceso de vacunación. Además, advirtió que serán desvinculados los gerentes o administradores de instituciones de salud pública que no cumplan con los criterios de inmunizar a personas que están incluidas en el plan piloto. Los médicos han estado en primera línea luchando contra el enemigo invisible, el COVID-19, y con mucha esperanza de a poco son inmunizados. En el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, el primer galeno que recibió la vacuna fue Pablo Acosta. Nuestra misión siempre es estar al frente y salvar vidas. Y para garantizar la transparencia en el proceso de vacunación, el gobierno anunció la creación de un comité conformado por Gonzalo Mantilla, decano del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar del Consejo de Regentes también de la Universidad San Francisco y Carlos Ortega, canciller de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Los integrantes nos informaron que están a la espera de directrices. Para el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, es una iniciativa que puede avalar que la vacunación se priorice bajo el proceso de selección. Si la autoridad sanitaria no se convierte en un juez y parte a la misma vez, el comité puede funcionar, porque la mayor parte de la población ecuatoriana está pidiendo una transparencia en el proceso de vacunación. Aunque señala que el gremio debería haber sido tomado en cuenta para el comité, para que de mejor manera se pueda socializar los procesos de inclusión y exclusión para la vacunación. Observadores de los gremios que conforman el sector salud, pero bueno,
nosotros no dudamos de la transparencia de las personas que pueden representar a las universidades. Que se sabe a quién poderle pedir cuentas. La creación del comité va de la mano con la advertencia del gobierno de desvincular a gerentes o administradores de instituciones de la salud pública si no cumplen con los criterios de inmunizar a personas que están incluidas en el plan piloto, es decir, médicos y trabajadores de la salud y personas adultas de geriátricos y los ayudantes de los centros. Informó Priscila Cadena. Expertos epidemiólogos afirman que la importancia de vacunarse para combatir la propagación del COVID-19 es fundamental para controlar la pandemia. Explican que pese a la inmunidad que genera la vacuna, las medidas de bioseguridad y uso de la mascarilla aún son necesarias. Ecuador ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19 en una fase 0 o plan piloto y se prevé que hasta noviembre de este año se vacune a 9 millones de personas. Pero ¿qué tan efectivo es recibir la vacuna y por qué es necesario alcanzar altos índices de vacunación? Expertos epidemiólogos nos explican del tema. Lo que hace una vacuna es generar un porcentaje importante de anticuerpos para que cuando el virus sea o nos ingrese de manera directa, pues estos anticuerpos ya bloqueen el ataque del virus. El efecto vacunal de haber alcanzado un gran porcentaje de vacunas en la población disminuye de manera drástica la enfermedad y los casos graves. Indican que la inmunidad al virus se la adquiere desde la primera dosis recibida. Desde que la persona recibe la primera dosis empieza ya todo este proceso de respuesta inmune. Pero es necesario completar la inoculación para generar una carga de anticuerpos mayor. La segunda dosis es porque esta va a producir un reforzamiento y una respuesta inmune suficientemente potente para producir la inmunidad. Sin embargo, personal del Ministerio de Salud Pública expresa que existiría un periodo mayor de tiempo para que el paciente sea inmune al virus. La norma dice que 14 días después de la segunda dosis tú ya tienes inmunidad para la vacunación. Enfatizan que se debe evitar una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía, ya que aún se tiene que mantener las medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla hasta que exista una vacunación masiva. Es fundamental entender que la vacunación masiva recién va a comenzar en marzo o en abril. Hasta que esta tenga efecto tienen que pasar varios meses, 4 meses, 6 meses. Hasta eso seguimos en pandemia. Los expertos señalan que los pacientes que ya contrajeron el virus también tendrán que ser vacunados con la fórmula, ya que la inmunidad adquirida en su recuperación sería relativa. Los estudios han demostrado que cuando yo tengo COVID y hago inmunidad, la inmunidad que genero es robusta, pero la tendemos a olvidar, es decir, pasa un tiempo y podemos perder esa inmunidad. En una primera fase podrían no ser prioritarios, pero luego deberán ser vacunados. Concluyen diciendo que los resultados de esta vacunación están pendientes en el mundo y que dependerá de cómo avancen los estudios para conocer el tiempo que los pacientes presenten inmunidad al virus. Informó Mauricio Sánchez. Las carpas instaladas en las afueras de Guayaquil continúan recibiendo a pacientes con síntomas de COVID-19. Este servicio lo brinda el municipio a través de su personal de salud. Pedro Ávila lleva varios días con síntomas de COVID-19. Al ingresar a Guayaquil para laborar, decidió acercarse a una de las carpas que el municipio de la ciudad ha instalado para atender a pacientes que presentan algún malestar referente a este virus. Una ligera molestia en la garganta, nada más, un poco de malestar, nada más. ¿Cuántos días lleva así? Unos pocos días, unos 10 días, 5 días. Luego de someterse a la prueba rápida, obtuvo el resultado. Luego tenemos la hemoglobina G y la M. En su caso marcaron las dos líneas, por lo que me indica que su resultado está positivo en este momento. ¿Sí? Casos como estos son tratados en las carpas fronterizas que están ubicadas en los ingresos a la ciudad. Una existe en la vía La Costa, sector Chongón, y la otra en la vía Daule, a la altura del peaje Chivería. Aquí existe un protocolo a seguir en caso de que el paciente dé positivo al coronavirus. Los médicos le entregan la medicina y se realiza un seguimiento. Tengo un equipo que realiza seguimientos, ya sea telefónicos o presenciales, en los domicilios de la persona, del paciente. Y si este presenta síntomas más fuertes, los galenos coordinan su traslado a una casa de salud municipal o a un hospital del Ministerio de Salud Pública. Según estadísticas del municipio de Guayaquil, desde hace 10 días, cuando se instalaron las carpas, se ha brindado atención a 736 personas, de las cuales 41 dieron positivo para COVID-19. Hay
la mitad, un 50% de que sí son, se los puede decir, sospechosos, y hay pacientes que vienen realmente con otro tipo de sintomatología, vienen con faringoamigdalitis, otro tipo de cosas, y los médicos determinan este tipo de patologías y se le explica al paciente que se necesita realmente un médico general. Esta es una carpa realmente que atiende solamente sospechosos de COVID, es un puesto fronterizo. Estas carpas están abiertas de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. La atención es gratuita, informó Carlos Julio Gurumendi. Las nuevas medidas de restricción que se aplican en Quito preocupan a los diferentes sectores productivos. Piden que se incrementen los controles en lugares de gran afluencia de personas. Mientras tanto, varias personas ya han sido sancionadas por el mal uso de la mascarilla dentro de los vehículos. La pandemia continúa. Sin embargo, en los últimos meses se ha podido observar el relajamiento y descuido de la ciudadanía. Es así que en la provincia de Pichincha hasta el 22 de enero se registraron 82.025 casos de coronavirus, de los cuales 75.710 son en el distrito metropolitano de Quito, en donde además han fallecido 1.894 personas por este virus. Es por esto que las autoridades municipales anunciaron nuevas medidas transitorias que se aplican desde el viernes 22 de enero hasta el próximo 7 de febrero. Son medidas que buscan un equilibrio entre evitar el contagio y también tener un respiro con responsabilidad sanitaria en las actividades económicas, comerciales. La resolución comprende atención al público en actividades económicas de centros comerciales, mercados, restaurantes y similares entre las 6 de la mañana y 10 de la noche. Ante estos cambios, el representante de la Cámara de Comercio considera que es un perjuicio, pues este sector se encuentra quebrado. ¿Qué generan estas medidas? El aumento del desempleo, la inseguridad y los contagios en Quito. Solamente en Quito, alrededor de 120.000 personas han perdido su fuente de trabajo formal. Quito ha perdido alrededor de 14.000 millones de dólares. Sugiere que los controles se incrementen, pero en las zonas que son más peligrosas y se han convertido en el foco de contagio. Evitar las aglomeraciones en el transporte público, implementar un control posterior adecuado para las fiestas clandestinas, las aglomeraciones en los sectores informales. Por ahí viene el contagio, pues en los sectores formales se respetan los protocolos. En la capital el quemeimportismo ciudadano se observa en todo lugar. Es por eso que la Agencia Metropolitana de Control realiza operativos. Las sanciones no se hicieron esperar. De lo que va a la mañana tenemos más de 15 personas que han sido sancionadas o citadas por diferentes circunstancias. Estamos notificando en persona a aquellas personas que están teniendo este incumplimiento. Es importante tomar en cuenta que si usted viaja en un vehículo particular, ya sea solo o acompañado, el uso de la mascarilla es obligatorio. Evítese una multa de $100 y cuide su salud y la de los demás. Informó Sara Naranjo. En Quito, los salvoconductos continuarán suspendidos hasta el 7 de febrero. Sin embargo, se mantienen las excepciones para varios sectores. La emisión de los documentos estará limitada para ciertas actividades. Son nuevas las reglas en la movilidad de Quito por el incremento de contagios. De acuerdo a una nueva resolución de la Secretaría de Movilidad, los 230.000 salvoconductos que fueron entregados entre el 14 de septiembre y el 21 de diciembre del año anterior siguen suspendidos hasta el 7 de febrero. La emisión de los documentos está limitada para ciertos casos. Los únicos salvoconductos que están disponibles en la página web de la Secretaría son los de citas médicas, así como los de traslados al aeropuerto. Se mantienen las excepcionalidades para ciertos sectores: servidores de la salud pública, funcionarios de seguridad, medios de comunicación, servidores judiciales, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, y el sector productivo tiene que presentar documentos habilitantes. Hacer uso de su RUC, de su RICE o de su credencial. El sector productivo sigue manteniendo su excepcionalidad, al igual que las otras categorías que se han venido manejando. Está vigente el plan de movilidad Hoy Circula, es decir, los lunes, miércoles y viernes pueden circular vehículos con placas impares, martes, jueves y sábado placas pares, y los domingos y feriados es libre la circulación, pero tome en cuenta el horario de restricción. Desde las 23 horas hasta las 4 de la mañana. Desde las 23 horas no podrá circular ningún vehículo a menos que tenga o esté inmerso
dentro de las excepcionalidades. La sanción por no cumplir con el plan de restricción es del 50% de una remuneración básica unificada, es decir, $200, así como la retención del vehículo por 5 días. Informó Priscila Cadena. La Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia el embargo de los bienes de los sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016. Entre ellos el expresidente Rafael Correa. Según un comunicado, esta acción se realiza luego que el Tribunal de Ejecución pidiera los registros de la propiedad del país, la información de los bienes registrados a nombre de los condenados. Y este lunes se conocerá si el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor serán sentenciados por el presunto delito de peculado que se habría cometido en un contrato para la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Fue en agosto del 2017 que la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por la entrega del campo petrolero Singue ubicado en la provincia de Sucumbíos, donde aparentemente existirían irregularidades en el contrato para la extracción de crudo entre el Estado ecuatoriano y el consorcio Disiol Genteol Ecuador, firmado en el 2012. Porque la contratista había ofertado una tarifa de $34.5 para la extracción del petróleo. Y entonces a mis clientes, funcionarios de carrera, les dicen vayan a negociar con la contraparte y ellos hacen una negociación altamente técnica y ellos tienen éxito en la negociación porque logran bajar $1 a la tarifa y terminan en 33.5. Ahora, la acusación de Contraloría es que debió haber sido menos. Pablo Encalada defiende a 4 exfuncionarios de la comisión licitatoria. Para él, en este caso no existe el delito de peculado. Contraloría dice debió haber sido 32.5 y esto es lo que acoge Fiscalía. Ahora, ¿cuánto es lo que realmente se pagó? Esto es muy importante, porque el propio Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía, certifica que lo realmente pagado por la extracción de cada barril de petróleo, en promedio en todos los años, es de $27.8. Ni siquiera los 33.5 que dice el contrato. Sin embargo, la Fiscalía sustenta un perjuicio al Estado ecuatoriano de $28 millones. Se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera técnica, sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Aquí son procesadas 15 personas, entre las que está el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. José Molina defiende a este último. Recordemos que es el primer caso que salió un informe de indicio de responsabilidad penal para el ex vicepresidente Jorge Glass. Luego él se enfrentó a otros procesos legales y lastimosamente cuando la política se inmiscuye en la parte jurídica es una bomba de tiempo. Hay un arrastre por el peso político que tienen estas figuras y cuesta estar al lado de ellas. Silvana Pastor, hija del ex secretario de Estado, también está siendo procesada. Actualmente pertenece a la empresa contratista. La ingeniera Pastor no tuvo ningún tipo de participación en la empresa, ni en la fase precontractual ni en la contractual. Esa fue contratada posterior a lo que se firmó el contrato. Con ese malestar van a la audiencia prevista para este lunes, donde se dará a conocer la sentencia, informó Héctor Romero. La Corte Nacional de Justicia ratifica prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, quien es llamado a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, deberá pasar del lado acusador al de acusado, una vez que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, dictó auto de llamamiento a juicio en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia la presentó en la Fiscalía General del Estado, Iván Granda, exsecretario anticorrupción de la presidencia, cuando ejerció el cargo. Mansur habría adquirido 2 bienes inmuebles con créditos hipotecarios, supuestamente precancelados con fondos de cuentas de terceros. También deberá enfrentar a la justicia a la doctora Silvana B. como presunta cómplice por prestar su colaboración para que Mansur supuestamente cometa la infracción que permitió el aumento de su patrimonio. Además, se confirmó la prisión preventiva en contra de los procesados, así como la prohibición de salida del país y de enajenación de bienes inmuebles, hasta por un monto superior a $500.000, informó Héctor Romero.
Los retrasos en las decisiones del TSE y los contratiempos en la impresión de las papeletas electorales pondrían en riesgo el cumplimiento de los plazos para la elección de parlamentarios andinos. Según el Instituto Geográfico Militar, la impresión de los documentos para esta dignidad aún no empieza. Hasta el momento, el Instituto Geográfico Militar tiene un avance del 32% en la impresión de las papeletas para presidente y vicepresidente, un 100% para los asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, pero no ha podido iniciar la impresión de los documentos electorales para elegir a los parlamentarios andinos. Esto debido a que el CNE aún no ha emitido la resolución sobre la calificación en firme de todos los candidatos a esta dignidad. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, explica que las sentencias que el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido sobre el movimiento Justicia Social ha dilatado los tiempos y superado los plazos establecidos por el Código de la Democracia. Y estas causas exógenas derivadas de sentencias y fallos y autos de ejecución de causas de la justicia electoral que han ido alterando todo el cronograma electoral. Comenta que las resoluciones a favor o en contra de justicia social no debieron ser tomadas en cuenta en el presente proceso electoral, sino para un futuro. Este movimiento pierde su vida jurídica el 16 de septiembre y recupera el 30 de octubre. Y ahí, entre este periodo, se produjo la convocatoria, la inscripción de candidaturas y ya no tenía derecho. Tenía derecho para futuras elecciones, pero no para esta. El pasado 21 de enero se venció el plazo que el CNE diera al Movimiento Justicia Social para la inscripción de candidatos a parlamentarios andinos, luego de que el TSE lo habilitara para terciar por esta dignidad. Pero hasta el momento no se ha conocido respuesta alguna de la organización política ni del organismo de control, lo que ocasionaría que los plazos de entrega de los kits electorales a las distintas delegaciones siga a la espera. Hay un retraso del armado y del envío de los kits al exterior y la distribución aquí dentro del país. Y eso puede ser que no llegue el material a algunas delegaciones. Aguinaga expresa que de no llegar las papeletas electorales para la elección de parlamentarios andinos a las jurisdicciones del exterior, las elecciones deberían aplazarse solo en esas delegaciones y no posponer todo el proceso electoral de dichas dignidades para una posible segunda vuelta electoral. Puede darse el caso de que en algunas jurisdicciones no llegue el material, tendrá que repetirse la elección en esas jurisdicciones, en esa dignidad. Deben hacerse todos los esfuerzos para que se realice en primera vuelta electoral. Informó Mauricio Sánchez. Decisión Electoral 2021. El candidato presidencial de Pachacutic, Yacu Pérez, creció en el campo de la SUAY, enfrentando las necesidades de su familia que lo inspiraron en su lucha social por la preservación del medio ambiente. También ha participado en protestas contra las leyes de aguas y minería. Era acarreador de agua a los 5 años. Y ahí cuando traí el agua del pozo para mi casa me caí y valoré cuánto significaba perder el agua. De las entrañas de Cachicupara, en Tarqui, salió un niño agricultor de la nacionalidad quichua Cañari, en Azuay, signado por la organización campesina. Yo nací en un huasipungo, en una hacienda, de padres que no tuvieron acceso a la educación. Mi padre no tuvo un día de escuela. Sin embargo, él era 7 oficios, 21 necesidades. Entonces me enseñó a ser agricultor, ganadero, chacarero, leñero. Yacu Pérez Guartambel es doctor en jurisprudencia. Ha publicado 8 libros sobre introducción al derecho parlamentario, consulta popular y asamblea constituyente. Después de trotar al amanecer, encuentra el equilibrio con ejercicios de yoga. En 2012, cuando la protesta abordó otros niveles, su esposa Verónica perdió su otra lucha contra el cáncer a los 38 años. No significaba a mí la vida, se me vació todo. Era una desesperación, era una impotencia de por qué se le llevó. Porque ella, cuando yo estaba en la cárcel, ella tomaba la posta y lo hacía mejor que yo. Mama Dolores Cacuán. ¿Quién es Mama Dolores Cacuán? Es la primera mujer que incursionó en la educación intercultural. Ñosta, de 21, y Asiri, de 15 años, catalizan no solo su existencia, afirma. Ragundo Calado, del padre, que también estudia su abogacía.
Sí, ajá, y inspirado también por él, porque yo he visto cómo él va a las comunidades y cómo le reciben. La primera votante, Matiz de Hidalgo. ¿Y en qué año ella sufragó? En 1925. ¡Qué bien! La lucha social y la honestidad que nos ha implantado en las dos hermanas que somos. Luego obtuve mi segunda compañera, Manuela Pig, que me dio mucha vibra, mucha energía. Y claro, el gobierno de Correa lo expulsó en el 2015 por acompañar una manifestación. Es jueves y hay un operativo electoral en casa del exprefecto que tras 1 año y medio en funciones ha fijado su mirada hacia Carondelet, Mote y Umas para sostener una caravana hasta Siksik. Antes, la proclamación de la misma consigna. Ahora que ha cambiado su nombre mestizo por Yacu, dice, en honor a la Pachamama. En Azuay, con cámaras de David Arandi y Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. A continuación conozcamos más de las propuestas de campaña de Yacu Pérez. Nuestro plan de gobierno se basa en las 4 Es. La minga por la ecología, la economía, la educativa y la ética. En la ecológica, vamos a proteger las fuentes de agua, que nadie nos contamine. Necesitamos cuidar esta casa grande que es la casa de la humanidad. En la económica, bajaremos las tasas de interés de la banca que nos cobran los microcréditos hasta el 30% los intereses anuales. Vamos a crear 500.000 de unidades productivas, vamos a combatir la corrupción y ahí vamos a tener 5.000 millones de dólares del Servicio de Rentas Internas y de las aduanas. Adicionalmente, vamos a reducir a la mitad el número de asambleístas, que sean calidad y no cantidad. Vamos a darles internet para todos los niños y los jóvenes para que nadie se quede sin acceso a la educación y libre acceso a las universidades para la juventud ecuatoriana que cumpla sus sueños. Finalmente, seremos muy duros, seremos implacables en la lucha contra la corrupción. Reformaremos el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas, reformaremos la ley de contratación pública para que no se direccionen los contratos para Odebrecht, para la refinería del Pacífico, para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y vamos a eliminar la pérdida de puntos para nuestros conductores para que no pierdan el derecho humano al trabajo. Más adelante, un niño de 8 años de edad murió tras tocar un cable de energía eléctrica que estaba sobre una vía pública en la ciudad de Guayaquil. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Una noticia lamentable. Un menor de 8 años de edad murió electrocutado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. El niño recibió una fuerte descarga eléctrica tras resbalarse mientras caminaba por la zona. Fueron momentos dramáticos los que se vivieron la tarde de este jueves en el bloque 6 de Flor de Bastión al noroeste de Guayaquil. El pequeño Alex, de 8 años de edad, pasaba por la calle llena de lodo y resbaló. En su intento por mantener el equilibrio, tocó un cable de tierra que sostenía un poste de tendido eléctrico y sufrió una fuerte descarga que acabó con su vida. Mi nieto venía de la tienda, entonces como estaba lloviendo, se resbaló y él se prendió del cable de ahí. Ya. Y cuando ya nosotros quisimos dar los primeros auxilios, ya mi nieto lo desprendieron porque lo jalaron con un cabito y a mi nieto cuando se desprendió solito, ya mi nieto estaba muerto, porque él botó espumita por la boca y sangre. Y ya lo llevaron al hospital, ya no tenía signos vitales. Todo aquí es un desastre, por eso el niño pasa por el lado donde puede agarrarse porque se va cayendo por el lodo y lamentablemente el cable que sostiene al poste tiene corriente. Todo esto ocurrió enfrente de su hermano menor. Mi nieto pequeño está traumado, a cada rato pregunta por su hermanito, que dónde está su hermanito, y él andaba con él y él vio todo lo que le pasó al hermanito. Gracias a Dios también. Gracias a Dios no se electrocutó, gracias a Dios él está vivo. ¿Cómo va a ser que ese cable tenga corriente? No debía tener, no debía tener. Hoy día fue mi sobrino, mañana ¿quién niño será? Si no arreglan eso. Lo que más nosotros, los moradores, pedimos que nos revisen todos estos postes en este tiempo invernal,
para que así uno poder prevenir estas lamentables cosas que nos acaba de suceder ahorita en estos momentos. Este viernes, personal de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL realizó una inspección en la zona, revisando también otros postes de energía eléctrica. De acuerdo a un comunicado de la empresa, se activó el protocolo de asistencia a la familia del menor y brigadas técnicas realizaron un diagnóstico del estado actual de la infraestructura eléctrica y así también esclarecer las circunstancias del lamentable deceso, informó Roselena Vázquez. La Policía Nacional desarticuló 2 bandas de antisociales que venían operando en el casco comercial de Guayaquil. Los delincuentes habían participado en el robo de una joyería y el asalto de unos comerciales chinos. Estas 7 personas, entre ellos una mujer, eran los integrantes de una banda de antisociales que venía asaltando a los comerciantes en el centro de Guayaquil. El último atraco se dio a unos ciudadanos de nacionalidad china. A estos se les sustrajeron una mochila con $30.000 y 4 teléfonos celulares. Los agentes de la policía analizaron los videos de seguridad del sector y siguieron sus rastros. Se allanó 4 inmuebles en los sectores de La Chala, en el Guasmo Sur y en el Cantón Durán. Al momento de su captura, la policía los encontró festejando. Pero creemos que parte del entorno de los ciudadanos chinos inclusive se puede manifestar de que era un trabajador de ellos que hace algún tiempo fue despedido, sabían cuáles eran los movimientos que ellos realizaban e entregaron y proporcionaron información en este caso a estos delincuentes. En el momento de la captura, 2 de estos se dieron a la fuga y procedieron a disparar contra los uniformados. La policía logró interceptarlos y los detuvo. En el poder de los antisociales se encontró $6.540 en efectivo, 745 gramos de marihuana y además 2 vehículos en los que se movilizaban los antisociales. Hacemos un llamado para que las personas que han sido víctimas de este delito de asalto a mano armada, inmediatamente ellos acudan y pongan la respectiva denuncia. De igual forma se dio a conocer la desarticulación de una banda integrada por 2 sujetos quienes habían asaltado el miércoles por la tarde en pleno centro de Guayaquil una joyería. Y el momento que se realiza el registro de estas personas se encuentra en su poder aproximadamente $350 de dinero y una serie de joyas, entre estos 3 cadenas, 2 anillos, un par de juegos de aretes. El perjudicado los identificó. La policía está tras la pista de otros sujetos quienes estarían atrás de estas 2 bandas que venían operando en el centro de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. 14 vehículos que fueron robados en Colombia y que circulaban en Ecuador fueron devueltos a las autoridades del vecino país. El accionar policial de ambas naciones permitió ubicar a los automotores en distintas ciudades ecuatorianas. Trabajos de investigación por parte de la Policía Judicial del Ecuador en diferentes provincias del país permitió recuperar 14 vehículos de mediana y alta gama que habrían sido sustraídos en el vecino país de Colombia y circulaban con documentación aparentemente legal en Ecuador. La alerta de las autoridades colombianas permitió la localización de estos automotores. Justamente los operativos que han realizado Policía Nacional, específicamente Policía Judicial, son en diferentes provincias de acá del país, específicamente Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Guayas, el centro del país. Dentro de las investigaciones que se han realizado existe la alteración de la documentación, los mismos que han servido para la legalización en las agencias de tránsito o en los lugares autorizados para la matriculación. Entonces han sido legalizados y por lo tanto asignados su placa ecuatoriana. El comandante de la subzona Garchi manifestó que no existen detenidos, puesto que los propietarios de estos vehículos en el país también serían víctimas de bandas dedicadas a este delito. Eran adquiridos en concesionarias a costos mucho más bajos de lo que normalmente tienen. Los operativos llegaron hasta los domicilios y los vehículos incautados. Lamentablemente el ecuatoriano cae con esta situación, son compradores de buena fe, han sido perjudicados también. Y por eso es muy indispensable que cuando vayan a adquirir un vehículo de segunda mano, se lo haga específicamente se acerquen a las oficinas de la Policía Judicial para que puedan ver los orígenes de ese vehículo. Si muchas veces se pide a Colombia para que nos aporte alguna información, o específicamente verifiquen si presenta alguna adulteración o alguna situación tanto en la documentación
como en el sistema de identificación vehicular. Por su parte, el gobernador de la provincia resaltó que esto fue posible gracias a las coordinaciones realizadas entre entidades policiales de Ecuador y Colombia. Las operaciones duraron varios meses y se presume que los autos, una vez que eran robados, se efectuaba el trámite en Ecuador que los haría parecer legales. De los 14 vehículos ya fueron integrados al vecino país y de igual forma también recalcar que es un trabajo en la Comifron con las policías de manera conjunta de las dos naciones. Las mejores relaciones binacionales entre Ecuador y Colombia se las denotan en este momento. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La Policía Nacional exhortó a tomar todas las precauciones a las personas que adquieran un vehículo de segunda mano. Horas atrás, un comprador fue estafado. Le vendieron un vehículo que pertenecía a una empresa de alquiler de carros. Aunque no es una modalidad nueva, pero la delincuencia como que busca maneras y formas de variar sus métodos de estafar y robar. En este caso habrían retomado el modus operandi de rentar un carro por 4 semanas, días más, días menos, tiempo que es aprovechado por los vivarachos para vender vehículo ajeno con papeles adulterados. Prácticamente han retomado este tipo de delito. Y lo que nosotros estamos haciendo al momento es haciendo controles en las diferentes vías de la ciudad y nos hemos encontrado con esta novedad que pensábamos se había ya erradicado de la ciudad. En uno de los centros de matriculación, los digitadores descubrieron una inconsistencia, llamaron a la policía y al verificar la documentación encontraron que falsificaron la matrícula. Así vendieron el auto que pertenecía a una empresa rentadora y el delito de estafa saltó cuando buscaba legalizar el vehículo. Esta sería la matrícula original. Esta sería la matrícula adulterada con el nombre de la ciudadana. En lo que vamos del mes de enero, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Judicial registra 17 casos similares, es decir, vehículos rentados, vendidos a terceras personas con documentos falsos. Aquí la recomendación que antes de adquirir un carro usado, verificar el número de chasis y motor, confirmar si no está reportado como robado y asegurarse que los papeles sean los originales. Cuando van a hacer una transacción, una comercialización de un vehículo, se acerquen hasta las oficinas de criminalística que tenemos y además, sobre todo, importantísimo, que los nombres de la persona a la que están comprando el vehículo no haya sido remarcado, cambiado. En estos casos, las empresas dueñas de los carros ni por enteradas que sus vehículos han sido vendidos, pero el que más pierde es el comprador que fue víctima de engaño, se quedó sin carro y sin dinero. En Quito informó Iván Casamen. Ciudadanos venezolanos continúan llegando a Ecuador por la delicada situación económica que su país natal tiene. Ellos emprenden sus travesías pese a la pandemia del COVID-19. Un experto asegura que hace falta más presión de la comunidad internacional al gobierno venezolano. Fue para buscar un futuro bien a mis hijos, porque allá en Venezuela no tenemos una casa donde vivir con... Encontrarnos con testimonios así es común en las calles de Ecuador. A su vez, no deja de ser desgarrador. Es Erika Peña quien tiene 2 meses de embarazo y hace pocos días llegó a nuestro país con su esposo y 3 hijos, después de estar un periodo en Colombia huyendo de la catástrofe económica, política y social que aún no supera Venezuela. Uno tiene que pedir y a veces le dan, a veces no. A veces tengo los niños, a veces los niños no tienen cómo tomarse una agua, pidiéndole mucho a Dios que todo nos salga bien para podernos ir a Perú. Nos hemos venido caminando y es fuerte caminar con los niños. Que todo se tornó insostenible y perdieron las esperanzas de que cambie la situación del país hermano, sostiene Joe Anderson. Vivir con el régimen ahorita que de Maduro no se puede vivir. Uno trata de sobrevivir con un mes de trabajo, que lo que le alcanza es para comer 2 días o 3 días, con un mes de uno de trabajo. Y eso es duro para los niños. Según estimaciones de la ONU, son más de 5,4 millones de venezolanos que han dejado su país en busca de una mejor calidad de vida en los últimos años. Sino que es un cáncer terminal que se está, digamos, trasladando a todos los otros estados. Creo que la única manera es una presión más firme de la comunidad internacional, ya no solo en un desconocimiento como tal, sino de otro tipo de presión. Lo que piden ellos por ahora es que no se les cierren las puertas por donde pasen, porque regresar a Venezuela no es una opción. Bueno, que sepan que si estamos pasando esto en Venezuela, Dios sabrá por qué.
pero no pido que nos sigan humillando a ningún venezolano, porque todos somos iguales. Informó Adriana Peralta. Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí, podría ser destituido. Esto sucede luego que este viernes el juez Ángel Tapia Vélez de la unidad competente del Cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos dispuso la destitución de la autoridad local por incumplir una sentencia constitucional que tiene que ver con una acción de protección presentada por un contratista del gobierno provincial de Manabí. Más adelante, con esto nos despedimos, amigos, se nos acabó el tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Por favor, no se olviden respetar todas las medidas de bioseguridad para cuidar de nosotros y de los quienes también amamos. Así que a usar la mascarilla, a tener el limpiado correcto de las manos y también a evitar aglomeraciones. Por mi parte, los espero el domingo a las 9 horas en Panorama Político. Un abrazo grande.